¡Hey, excepcionales! Felicitaciones por escuchar el podcast de las personas que quieren una vida diferente. Soy Javier Illingworth y te acompañaré en los siguientes minutos para que te cuestiones, Busques nuevas alternativas y recibas ideas de personas que te brindan una visión diferente de la vida. Disfruta del podcast que te ayuda a ser un ser excepcional en tu forma de pensar, actuar y ser. Bienvenidos a Excepcionales, porque excepcionales somos todos. Hey, excepcionales, nuevamente estamos con ustedes hablando sobre un tema muy especial en este podcast. Quiero darte las gracias primero por escucharnos, porque cada vez vamos subiendo más personas que están escuchando los podcasts y estamos muy contentos con esto, porque creemos que llegamos de una manera diferente para que la gente escuche cosas diferentes, que se motive, que se cuestione y que valore todo lo que tiene en su vida. Quiero, antes de comenzar el podcast del día de hoy, recordarte que utilices las 3 Cs. Que es la primera C, es compartir si es que crees que te funciona este contenido. La otra, que es súper importante, es comentar. Escríbenos a través del mail, a través de Facebook, a través de Instagram, para saber cómo te está aportando el valor, ¿no es cierto?, con estos podcasts. Y la otra C es conecta. Conecta todo lo que hablamos aquí con tu vida diaria, porque es la única manera que vas a poder aprovechar al máximo el tiempo que estamos juntos. Y hoy tenemos un tema muy chévere, que es la envidia. Y esto conecta con el podcast anterior que hablamos de la comparación. Si no lo has escuchado, vale la pena que vayas a escucharlo. Hablemos entonces de la envidia. ¿Qué es la envidia? Bueno, no vamos a hablar a la parte religiosa, porque si nos vamos a una que es pecado y un montón de cosas, pero vamos a hablar sobre la parte de concepto. Y la envidia nace y se dice que es del sentimiento, y quiero que recuerdes estas palabras. Sentimiento de tristeza o enojo, estamos hablando ya dos sentimientos ahí, de tristeza o enojo de la persona que no tiene lo que desearía tener para sí misma, para sí sola, algo que otra persona posee. Y esto es importante comprender desde varias maneras. La primera, estos 2 sentimientos que se genera, la tristeza y el enojo, que recuerda que esto va directamente conectado con la vesícula. Algún rato hablaremos de eso. Pero hoy quiero hablar justamente del tema de la tristeza y enojo por querer tener algo que tú no posees en este momento. Y el tener algo puede ser algo material, puede ser éxito, puede ser el amor de una persona, puede ser un montón de cosas. Pero quisiera cuestionarte, ¿cómo sabes que esa persona tiene? Y obviamente ahí viene el tema de la comparación, todo lo que nos hemos comparado, todo lo que sabemos. Y aquí es importante entender que si no nos fijáramos en eso de la otra persona, y cómo nos fijamos, no pasaría nada, ¿cierto? Si no nos fijáramos en esas cosas que tiene o que quisieras tú tener, entonces no pasaría nada. Pero sí nos fijamos en eso. ¿Y cómo nos fijamos en eso? A través de redes sociales. Recuerda el tema de redes sociales, que solo nos muestran la parte bonita, la parte exitosa, la parte de que tiene tiempo la persona, de que toma buenas decisiones y todo, pero no sabemos todo lo que está detrás de. Pero también nos fijamos a través de una conversación. Depende cómo la persona hable de sí misma, de las cosas que tiene, de las relaciones. Desde ese momento también nos podemos fijar en eso. Y obviamente es muy conectado el tema de la envidia con el tema de estilo de vida. Y normalmente es el estilo de vida que quisiéramos tener y que no lo tenemos en este momento. Y empieza nuevamente el tema de la envidia respecto a. Yo quisiera hacerte la pregunta del día de hoy, a que te cuestiones. ¿Qué pasaría si es que ponemos en el caso un niño que vive en el campo y ha vivido en el campo toda su vida, y que todas las cabañitas estas donde viven estas personas son exactamente iguales, las camas son exactamente iguales, la ropa es exactamente igual? ¿Qué pasa en ese momento? Pues definitivamente la envidia baja al mínimo. ¿Por qué? Y de hecho sí va a existir en algo, pero casi al mínimo. ¿Por qué? Porque no tienes cosas con qué comparar. No, es que él tiene esto, es que yo quisiera tener esto de acá. Y todo esto que ayuda a llevarse mejor. Obviamente vivimos en una sociedad en la cual comparamos todo, visualizamos todo, vemos por qué esta persona tiene esto y yo por qué no tengo. Y empezamos a ver casas hermosas y yo quisiera tener esa casa, y yo quisiera tener ese auto, y yo quisiera tener la relación que tiene, y yo quisiera tener esa familia. Y no nos damos cuenta que estos sentimientos, recuerda, de tristeza y enojo nos afectan en nuestro día a día. Quisiera que te pongas a pensar ahora cuántas veces has sentido envidia y qué tan grande ha sido esta envidia. Porque también obviamente hay momentos en que sientes una envidia, como dicen, envidia sana, que no hay envidia sana, pero ya vamos a hablar un poquito si es bueno o mal al final. Pero es importante que analices y veas, a ver, si yo estoy sintiendo envidia respecto a la otra persona, ¿qué puedo hacer? Y hoy vamos a conversar sobre eso. Y vamos a conversar también si es buena o mala sentirla o no sentirla.
porque lo que es importante entender que es normal sentirlo y es del ser humano sentir esto, pero los extremos son malos y es también que vale la pena que lo analices, que el momento que yo siento envidia por alguien, definitivamente me estoy conectando incluso energéticamente. Y ahora quiero hacer la pregunta, ¿qué hacer si tengo envidia? Ya, Javier, ya entendí. Sí he tenido envidia muchas veces en mi vida y si es que nos sentamos a hacer esta lista de por qué cosas, con qué personas hemos sentido envidia, nos diría una lista un poquito grande. Pero sería muy chévere hacerla, porque vas a darte cuenta qué cosas realmente has sentido envidia y si valió o no valió la pena sentirla. Entonces, ahora, ¿qué hacemos si ya tengo envidia? Pues quiero darte 4 cosas que hagas para que puedas trabajar este sentimiento y que puedas desarrollar la habilidad de que esta envidia vaya siendo cada vez menor y menor y menor y menor. La primera es analiza de qué tienes envidia y por qué la tienes. Por ejemplo, puede ser, sabes que me gustan las motocicletas y veo a un amigo que salimos en una rodada y veo a una persona en una moto gigante, hermosa, bella y toda la cosa. Y entonces yo, me analizo. ¿De qué tienes envidia? Tengo envidia de esa moto. ¿Y por qué? Porque yo no la tengo. Porque está más bonita que la mía. Porque está más grande que la mía. Y así sucesivamente podemos sacar un montón de cosas. Y vale la pena que esto lo anotes para que seas más consciente de lo que está pasando. La segunda cosa que necesito que hagas es analiza qué provoca en ti. Entonces voy al mismo ejemplo de la motocicleta. ¿Qué provoca en mí? Sentimiento de ira. ¿Qué hizo él que yo no pueda hacer? Sentimiento de frustración al saber que él está saliendo con esa motocicleta y yo no puedo salir con esa. Estoy poniendo caso hipotético. Y en el tercero la tercera cosa que necesito que hagas es que hagas algo y que hagas otra cosa. ¿Para qué? Para distraer a la cabeza. Si estoy distrayendo a la cabeza y haciendo otras cosas, ¿qué va a pasar? Es que va a bajar la emocionalidad respecto a ese tema. Y me pongo a conversar con otra persona. Por ejemplo, en este caso de las motos, me pongo a conversar con otra persona y de repente me olvidé ya de eso. Y podemos hacer un cuarto paso, que este cuarto paso es preguntarte qué puedo hacer yo para conseguir eso. Entonces ahora ya viene la proactividad y empezar a cuestionarme y decir, si yo quiero esa motocicleta, ¿qué necesito hacer para conseguirla? Y ahí la envidia se vuelve en algo que te ayuda a ser proactivo. Vale la pena que lo cuestiones y lo valores estos 4 pasos y que empieces a hacer con una pequeña cosita. Con la primera que sientas envidia, tal vez espero que no sea muy grande, y que puedas analizar esto. ¿Qué va a pasar con tu cabeza? Que te vas a dar cuenta que hay veces que envidiamos por cosas que no valen la pena. Por cosas que si tú te das cuenta hacia atrás mejor es lo que tú tienes muchas veces. Por ejemplo, te voy a dar el caso de la motocicleta. Si es que pasa esto y nos vamos a la montaña, tal vez mi moto es más pequeña. Bueno, los que conocen mi moto es también una moto grande, pero digamos que es una moto más pequeña en relación con esta que vi. Y vamos a la montaña, para mí va a ser mucho más fácil el manejar la moto en la montaña que esa persona con esa tremenda motota que tal vez no pueda manejarla. Y entonces ahí, ¿qué pasa con la envidia? Tal vez se cambia de roles y tal vez empieza a decir, mira, tal vez ya no ha estado tan bonita esa moto, tal vez ya no quiero tener esa moto. Y empiezas a poner argumentos lógicos respecto a lo que estabas sintiendo. ¿Qué te parece hasta aquí? Espero que realmente te esté agregando valor y que puedas trabajar en esto. Esto no solo es para escucharlo. Recuerda que todos los podcasts que hacemos son escuela de vida y esta escuela de vida es todo lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que he ido hablando con miles de personas a través de los cursos, los seminarios, sesiones de coaching, en las cuales he ido entendiendo qué es lo que les ha afectado a las personas y muchas de las cosas que afecta es este tema de la envidia y desde ahí nace. Vamos con otra pregunta. Otra pregunta que tengo para ti es ¿qué hacer si te tienen envidia a ti? Porque también esa es otra, ¿cierto? Nos damos cuenta que hay otra persona que tiene envidia de mí. Y envidia de lo que tengo, de lo que soy, de los resultados, de cualquier cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Es empezar a entender, primero, cómo saber si esa persona te está teniendo envidia o no. Y uno de los puntos que vale la pena recalcar es que no se alegra por tus éxitos. Si esa persona que tú le conoces, puede ser papá, mamá, hermanos, amigos, familiares, no se empiezan a alegrar por lo que tú vas consiguiendo, pues ahí hay una señal de alerta. Otra es que observas que envidia a otras personas también. Entonces, en la conversación y tú empiezas a escuchar y empiezas a darte cuenta que esto tal vez es un comportamiento recurrente en la persona. También es que tú sientes que esa persona quisiera ser como tú y hace las mismas cosas, se mete en las mismas cosas, compra las mismas cosas
Y entonces empiezas a darte cuenta que tal vez ahí hay algo que, si se conectan con las anteriores, te puedes dar cuenta de esto. Ahora, ¿cómo alejarme de esas personas? Y es importante, depende de la persona que sea, porque si es papá, mamá, hermanos, que sí suele suceder también. Decimos, no, es que la envidia, ¿cómo va a ser en casa? Pues también suele suceder. Y es tomar, la primera cosa que necesito que hagas es que tomes conciencia de las relaciones que quieres tener y tomes decisiones. Si tú quieres tener una relación buena, también es bueno sentarse y conversar y sanar esas relaciones. Algún rato haremos un podcast sobre cómo sanar relaciones tóxicas. Bueno, yo creo que vamos a dividir en 2 podcasts. El primer podcast vamos a hacer relaciones tóxicas y el otro es cómo sanar emocionalmente, que creo que nos puede funcionar. Si te gusta este tema, por favor, búscanos en redes sociales como Javier Illingworth o Mentalizador X en Instagram y escríbenos. Escuché el podcast y quiero que hablen sobre este tema. Otra de las cosas que vale la pena hacer una vez que ya te das cuenta de que otra persona tiene envidia de ti es no entres en el juego, no empieces a refutar las cosas que está diciendo la persona. Simplemente es como, y ya pasó. Y no pasa absolutamente nada. No hagas que eso empiece a trabajar más en ti y que ayude a que eso sea cada vez más grande. Y una cosa que vale la pena para cerrar todo este tema es que también te observes a ti con humildad y empieces a decir, a ver, yo también en qué momento sentí envidia y sobre todo cómo logré superar eso. Y este tema de las motos que te decía, sí, algún momento lo sentí, porque cuando compré mi primera moto era una moto 200, los que saben de motores, es una moto pequeña, para muchos grande, para otros pequeña, pero en mi caso era pequeña. Y yo quería una moto más grande y entonces veía a mis amigos que iban más rápido, que iban fascinados en esa moto y yo quería una más grande. Y entonces aquí viene el cuestionamiento si la envidia es buena o mala. Y ahora vamos a trabajar con eso. Y siempre te preguntarás si la envidia es buena o mala. Al final del día es una emoción, es un sentimiento que te genera varias emociones dentro de. Y es buena si es que te apalanca y tú le transformas para que te apalanca a conseguir cosas. Si es que no utilizas esta envidia para apalancar, pues definitivamente vas a dejar que estos sentimientos de tristeza y rabia se vayan hacia el lado oscuro y te afecten directamente. Y obviamente la envidia, yo diría desde todo el punto de vista, si no es para que te apalanque, es mala. ¿Por qué? Porque te hace daño, porque te lastima, incluso te enferma directamente. ¿Por qué? Porque la envidia afecta directamente al sistema autoinmune. Entonces, cada vez que nosotros sentimos envidia de la casa que tiene otra persona, del auto que tiene otra persona, cada vez que sentimos envidia de los éxitos que tiene otra persona, de por qué a esa persona le va bien y a mí no, y cada vez que nos cargamos de esas cosas, nuestro sistema autoinmune se empieza a afectar. Así es que mucha atención con esto para que no te afecte y para que no te haga daño. Y con esto empezamos a entender que también las personas que empiezan a sentir envidia tienen un miedo muy profundo que les afecta y sobre todo un miedo a sentirse de menos. Y esto va conectado directamente también las personas que sienten envidia con un tema de baja autoestima. Así es que empieza a conectar si es que tienes miedo, si tienes baja autoestima, empieza a conectar capaz viene conectado con el tema de la envidia. Y empieza a ser consciente de cómo te estás sintiendo, qué estás sintiendo, cómo te estás comportando, si estás teniendo envidia de alguien o algo, y puedo yo empezar a darme cuenta de si necesito empezar a cambiar. Recuerda que todos los cambios empiezan por ti. Y quiero dejarte una pregunta final para que la pienses, la medites. ¿Por qué será que no tenemos envidia de los dolores, de la pobreza, de la tristeza? No es que vemos a una persona, ¡ay, qué envidia cómo sufre! ¡Ay, qué envidia qué pobre que es! ¿Cierto? Entonces vale la pena que te cuestiones esto, porque capaz que ahí está dentro de esta pregunta la respuesta que necesitas para envidiar un poquito menos y disfrutar un poquito más de la vida. Recuerda que estamos en el podcast de Excepcionales. Si te gusta este contenido, te pido de favor que lo compartas. ¿Y por qué pido de favor que compartas? No es un tema de ego ni nada de eso. Es un tema de... Hay personas que nos escriben de muchas partes del mundo y nos dicen, Javier, por tu podcast, por tu video, cambió mi vida. Y yo ni siquiera sabía. Una vez una persona en un evento se acercó y me dijo, Javier, tú le cambiaste la vida a mi hermano. Y yo no tenía idea quién era esta persona. Y al final del día, ya después, empecé a hablar con esta persona y esta persona le había pagado un curso para el hermano, un curso mío para el hermano. Y en ese momento la persona tomó el curso, le cambió la vida radicalmente y esta persona estaba totalmente agradecida por todo ese proceso. Así es que no sabemos cuándo vamos a cambiar la vida de una persona y tú puedes ser el artífice de que eso suceda.
Así es que te agradezco por compartir toda esta información con las personas. Recuerda comentar, compartir y todo esto. Y nos vemos en el siguiente podcast. Recuerda que se está acercando el podcast número 100. Y en el podcast número 100 vamos a estar 5 días seguidos haciendo 5 temas sobre podcast. Si quieres que hablemos de algún tema específico, por favor escríbenos para poder complacerte. Te envío un abrazo gigante, cuídate y nos vemos en el siguiente podcast. Estoy seguro que has disfrutado de estos minutos juntos. Ahora te toca a ti aplicar por lo menos una de las ideas que hemos discutido en este podcast. Búscanos en excepcionales.club, el espacio de seres realmente excepcionales.